Y no sé también si ya vieron el trabajo que ya se les subió. Creo que tienen hasta el viernes para poder entregar su trabajo, elaborarlo y entregarlo. Si quieren, al finalizar la sesión, si hay alguna duda con respecto a las indicaciones, pues lo discutimos en plenaria. ¿Sí? Entonces, les comparto la pantalla y iniciamos ya con la sesión. Déjenme lo maximizo para que ustedes tengan mejor visibilidad. Entonces, pues hemos visto de que la diversidad en la milpa maya no solamente se habla de la diversidad de especies, no solamente la diversidad del maíz, del frijol o de la calabaza, sino que también hay una diversidad dentro de esa misma especie, a las cuales los conocemos como razas o como cultivares. Para los biólogos, los agroecólogos, pues no es un término nuevo, ellos ya dominan estos conceptos. Sin embargo, para los que no, recordamos que dentro de una especie, por ejemplo el maíz, la especie sea maíz, eh, está acompañada o puede estar muy diversa de acuerdo a la cantidad de variantes que tenga dentro de esa especie, ¿no? Es decir, de que puede haber un maíz que puede ser de ciclo largo, esa es una variante. Puede haber un maíz que sea de un porte más pequeño en cuanto al tamaño de la planta. Eso también es diversidad dentro de la especie. Puede haber un maíz, por ejemplo, que sea resistente a la sequía. También esto es diversidad dentro de la especie. Son individuos que dentro de esta especie tienen características muy particulares y se van englobando en cultivares o en razas, y esto hace que se incremente la diversidad dentro de las especies cultivadas, ¿sí? Entonces vamos a ver de que las especies que se domesticaron y que fueron el centro de domesticación, pues fueron los sistemas agrícolas tradicionales. Entre esos sistemas agrícolas tradicionales, pues tenemos la milpa maya, ¿no? Aquí en Yucatán tenemos la milpa maya y tenemos también los solares, que es la unidad 3 que vamos a abordar. Los solares también es un sistema agrícola tradicional de producción, y que también se encuentra una gran biodiversidad de especies cultivadas dentro de esos sistemas de producción, ¿no? Entonces, la agrobiodiversidad constituye la materia prima para la alimentación y la agricultura, y desde los inicios de la actividad agropecuaria ha sido sometida a procesos naturales de selección y mejorado por los pueblos originarios, ¿sí? Entonces hablamos de especies que cuando inició la agricultura eran especies que estaban silvestres en el monte, en la vegetación, cerca de los lugares donde los primeros pobladores se asentaban. Entonces esas especies que el hombre comenzó a recolectar las semillas, los frutos para comer, pues se dio cuenta de que de esas semillas pues pueden brotar otras plantas, tenerlas cerca, cultivadas cerca de del territorio en el cual están establecidos, y comenzaron a cultivarla, ¿no? Al momento de cultivarla se van tomando diferentes características para mejorar esa variedad o esa planta silvestre, y la adaptando a las necesidades eh, de las poblaciones, a las necesidades alimenticias sobre todo, ¿sí? Esta adaptación cabe recalcar que no se hizo de la noche a la mañana, tuvieron que pasar muchos años, incluso siglos, para que las especies que hoy conocemos como maíz, como frijol, como calabaza, pues estén en su forma actual como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces se habla de una selección de especies que primero tuvieron que adaptarse a las condiciones agroclimáticas del medio de cultivo. Cuando hablamos de condiciones agroclimáticas, estamos hablando adaptación a suelo, adaptación a condiciones de humedad, adaptación a temperatura, adaptación a precipitación,
Entonces, todo lo que tiene que ver con el clima, esas especies las estamos sacando de un área silvestre, de un área natural, y las estamos adaptando a un área artificial en la cual el hombre comienza a arar la tierra y comienza a depositar las semillas en un espacio o en un agroecosistema completamente diferente del cual fue tomado, ¿no? Entonces, fue una de las principales características del proceso de domesticación. Las especies se adaptan a esas condiciones agroclimáticas. Después de haberse adaptado de varios años de cultivo, se van seleccionando especies, razas y variedades más rendidoras. Entonces, es decir, se cultivó el maíz, el pariente silvestre del maíz es el teosíntle. Más adelante vamos a ver la imagen. Y de este maíz del teosíntle se fue cultivando año con año. Tuvieron que pasar varios años para llegar a una selección del maíz, ¿no? Para llegar a ese tamaño de mazorca, para llegar a esos granos que requiere o lo que lo requería el grupo que estaba domesticando en ese momento, ¿sí? Y comienzan a aparecer las razas. Se van dando las diferentes razas con características que sean, por ejemplo, un maíz que rinda más por superficie, un maíz que resista más a la sequía, un maíz que dé frutos antes que los demás, ¿sí? Entonces también se fueron seleccionando por medio de ese proceso. Un maíz que sea resistente a plagas y enfermedades, que también fue otro, tal vez no se hizo de manera consciente, sino que se fue haciendo de manera inconsciente, pero pues gracias a este proceso de selección, pues hoy en día tenemos una gran diversidad de especies para consumir, de especies adaptadas a condiciones climáticas, de razas que pueden presentar resistencia ante plagas y enfermedades. Y también otro punto importante de la selección tiene que ver con la cocción del producto o del grano o de la verdura que se va a consumir, ¿no? Ustedes saben que en el frijol, si el frijol no se coció o no se cosechó en el momento oportuno, pues ese frijol no va a cocerse de manera adecuada en nuestra olla de frijol con puerco, ¿sí? Entonces también se van buscando variedades que tengan una mejor cocción, que tengan un mejor sabor para acompañar esos guisos que ya se venían preparando del manejo de esas especies que se tienen, ¿no? Que se cuezan rápido, que tengan un buen sabor, eh, que por ejemplo en el frijol que el caldo sea muy espesito, que no sea aguado, que el grano pueda reventar bien, que pueda ser comestible. Entonces esos aspectos se fueron tomando en diferentes especies de cultivo, ¿sí? Entonces también tiene mucho que ver el sabor, las propiedades organolépticas de esos cultivos. Hay razas o hay variedades de diferentes cultivos que fueron seleccionados por su sabor, su dulzura, su contenido de azúcar, su contenido de aceites o de grasas vegetales. ¿Sí? Entonces también en cuanto al sabor, se van haciendo selección y se van teniendo las especies, ¿sí? Y es así como vemos, acá les muestro una imagen del proceso evolutivo del maíz, ¿sí? El maíz pertenece a la familia de las poáceas. El género es Sea maíz es Sea y la especie es maíz, cuyo nombre científico pues está formado por el género y por la especie. Entonces el nombre científico del maíz es Sea maíz, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, este es el maíz primitivo, es el maíz teosíntle que yo les comentaba, que se encontraba de manera silvestre. Se dice que fue domesticado en la zona volcánica de Tehuacán, en Puebla, y que era un pasto. Vean ustedes que los granos incluso no estaban dispuestos, parecía más una vaina, tenía más semejanza a una vaina, y solamente tenía una hilera de granos deformes. La planta era más parecido a un pasto, a un zacate, y conforme se fue domesticando y se fue cultivando año con año,
se fueron en esta población que se cultiva, pues se van cruzando entre ellos, y entre ellos, al haber cruza, pues van a haber también diferentes características morfológicas en cuanto al crecimiento de la planta, en cuanto a forma del grano, en cuanto a tamaño del grano, del fruto. Y vean todo este proceso. Por ejemplo, tenemos acá el teocintle, lo que era la mazorquita del teocintle, y cómo por medio de esas cruzas naturales que se daban en las áreas de cultivo, pues fue llegando hasta tener este maíz primitivo, ¿no? Que el campesino, que el agricultor, pues fue seleccionando dentro de esta especie cultivada, ¿no? Seleccionó esta variedad, que es la raza primitiva, y de esta raza primitiva se van desglosando o se van derivando diferentes variedades, ¿sí? Estas razas, por ejemplo, se siguen cultivando otro ciclo, se siguen cruzando entre ellos, y por lo tanto pues va a haber diversidad en cuanto a la planta, en cuanto al grano, en cuanto al color, y vemos esta gran diversidad que tenemos hoy en día, ¿no? Desde mazorcas pequeñas, mazorcas muy grandes, granos dentados, granos redondos, con bacal delgado o con bacal grueso, ¿sí? Con color, de color blanco, de color amarillo. Entonces, esta gran diversidad que gracias a esos campesinos, a esos primeros agricultores, pues tenemos esta gran diversidad de especies, de variedades cultivadas en la milpa maya, ¿no? Y así se reporta Wenceslao en 1951, reportaba 52 razas de maíz, ¿sí? En los años 70, Hernández Xolocoxtli, que también fue un investigador muy importante en cuanto a los trabajos de la milpa maya y de la caracterización de maíces, reporta 5 razas adicionales más en los años 70. Su trabajo lo hizo en la milpa maya de Yucatán, y de allá reportó 5 razas más, ¿no? Benz rectificó esa existencia de esas 5 razas. Entonces ya en el 86 pues ya eran reportados 30 razas. Sin embargo, el campesino, el agricultor tradicionalista, pues sigue haciendo selección, sigue seleccionando sus mazorcas más rendidoras, sigue seleccionando los granos, sigue seleccionando las plantas. Y es así que en el 2000 se reporta 59 razas de maíz cultivadas en toda la República Mexicana. Entonces vean esa diversidad de razas de maíz que son cultivadas, y que desafortunadamente de toda esa diversidad de razas, 59, pues solo algunas se están cultivando y algunas ya están en proceso de desaparecer, ¿sí? Entonces vemos acá esta clasificación en cuanto al tipo de grano que se refiere, y en cuanto a los usos también que se le da a los granos, a la mazorca del maíz, ¿no? Tenemos el maíz palomero o el maíz reventador, que este maíz generalmente está cubierto de una testa muy gruesa, muy dura, que es muy difícil hacer masa, nixtamalizarlo, pero se le encontró un uso de que al momento de ponerlo directamente al carbón, al fuego, pues esos granos que eran muy duros reventaban y formaban esas especies de palomitas, que más adelante se fue sofisticando el proceso de preparación, ¿no? Eh, y ahora pues ya tiene un uso. Tenemos el maíz cristalino duro, que está cubierto, que tiene un porcentaje alto de almidón duro, tiene humedad de 22%, son granos grandes, tipo cristalinos, tiene mucho contenido de fécula de maíz, incluso es un maíz de este grano de almidón duro, es donde es muy utilizado para hacer subproductos del maíz, como por ejemplo las maicenas, algunos otros productos que se van elaborando de la extracción de esta fécula de maíz, y que es ampliamente utilizado en la industria de alimentos, ¿no? Tenemos el maíz arenoso, blanco,
que tiene un alto contenido de harina, en vez de fécula tiene harina. Es un alimento humano, granos grandes y redondos, generalmente se da en climas fríos y subtropicales. Es el que nosotros conocemos como maíz palomero. No sé si han visto que cuando preparan su pozole rojo, tipo Jalisco, el maíz, el grano de maíz es mucho más grande, es mucho más suave también cuando se cuece. Ese maíz está suave y permite el consumo de ese grano, ¿no? Los granos son muy grandes, es muy rendidor. Y está el dentado blanco, que tiene un alto contenido de almidón blando. El grano tiene forma de un diente. Generalmente se utiliza, este tipo de maíz es utilizado para alimentar a los animales, al ganado, a los cerdos, para procesarlo y hacer alimento concentrado para los animales. Este maíz es el que nosotros conocemos como el tzitbacal, que más adelante vamos a hablar del tzitbacal, ¿no? Y por último está el de granos dulces cristalinos, que tiene un alto contenido de azúcares solubles, bajo contenido de almidón blanco y humedad de 70%. Es muy rico o se utiliza para extraer aceites que son utilizados por la industria, jarabes y alcohol. Y también es de zonas frías, tolera los fríos, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a los usos que se le puede dar a los diferentes tipos en cuanto a granos de maíz se refiere, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los que tenemos en Yucatán? Ya se está cultivando el maíz palomero, se ha adaptado a las condiciones de milpa. Hace como 10 años se ha venido experimentando en la milpa y el maíz palomero ya se puede cultivar aquí en Yucatán. Tenemos también el tipo cristalino duro, que este es el Xnucnal que nosotros conocemos, y afortunadamente pues es uno de los maíces más rendidores, que aguantan mucho periodos de sequía. Y también está el dentado que ya les comentaba, ¿no? El harinoso y el dulce son de regiones más frías y no de regiones tropicales. Entonces, vean ustedes, en cuanto a la raza, decíamos que en Yucatán tenemos las 3 razas de maíz. Sin embargo, hay una subraza que es la subraza xmejenal, que es la cruza del naltel y del tuspeño, y sale una raza más de maíz. Entonces, la raza naltel es el más primitivo, es un maíz pequeño, es un maíz que produce rápido y su ciclo de maduración es que a los 2 meses de haberse cultivado, pues ya se puede cosechar la mazorca para consumo humano, ¿sí? El mejenal es un maíz un poquito más grande que el naltel, es mucho más rendidor también que el naltel. En cuanto a su tiempo de maduración, dura 70 días, 2.5 meses, unos 15 días más en cuanto a maduración del naltel. Y también es una variedad muy apreciada por los campesinos mayas para cultivarlo en su milpa. Está el tzitbacal, que eso se le conoce como un maíz intermedio porque su ciclo de maduración son de 3.5 meses, de 90 a 105 días, ¿sí? Y el Xnucnal, que es el de ciclo largo, que es de 4 meses en cuanto a maduración. Entonces, esas razas de maíz son las que se cultivan en la milpa maya y muchas veces no solamente se cultiva una variedad, sino que se puede hacer una combinación en cuanto al cultivo de variedades. Incluso hay milpas que cultivan estas 4 razas de maíz en su área de producción, ¿no? Hay agricultores que prefieren solamente una, la Xnucnal o la Tzitbacal, dependiendo del uso que le vayan a dar. Pero en Yucatán sí se han encontrado milpas cultivadas con estas 4 especies, ¿no? Aquí algunas características de la raza del maíz naltel.
Vemos acá el porte, la planta es pequeña, apenas mide un metro o hasta 1.20. El número de mazorcas por planta, tiene 2 mazorcas por planta, ¿sí? Conforme se va buscando tamaño de la mazorca, esas características de 2 plantas, de dos mazorcas por planta, se va perdiendo, pero es muy importante reconocerla porque puede dar hasta 2 mazorcas por planta, ¿no? La longitud de la mazorca es muy pequeña, incluso no llega ni a 10 centímetros, de acuerdo a la media de lo que reportan los investigadores en cuanto al tamaño de la mazorca, es de 8.5 centímetros, ¿sí? Los granos son pequeños y redondos, son granos muy pequeñitos, redonditos, de forma redonda, y son cristalinos. También pueden ser reventadores. Si este naltel se deja secar bien al sol y luego se agarran los granos, se desgranan y se pone a cocción en aceite. Ya regresé, jóvenes, mil disculpas, se fue la señal, y ya no me escuchaban. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien, sin ningún problema ahora? Sí, ya se escucha. Perfecto, muchas gracias. Les sigo proyectando, entonces creo que se sigue grabando la clase. Les proyecto nuevamente la pantalla, espero que no falle nuevamente el internet. Y les comentaba que en cuanto a diversidad de maíz en la milpa maya, tenemos las 4 razas que ya les había comentado con anterioridad, ¿no? La raza Naltel es una de las razas que se está dejando de cultivar por los milperos tradicionalistas, ¿no? Hay reportes, por ejemplo, del Sisi, que esta raza ya está en un riesgo muy alto de perderse, ¿sí? Entonces, vean lo que perderíamos si este maíz ya no se sigue cultivando por los milperos. Las bondades de esta raza de maíz es que presenta tolerancia a plagas de campo, a plagas de campo y de almacén, ¿sí? En el maíz, por ejemplo, no sé si han visto que cuando se almacena el maíz eh, y no se le da ningún tratamiento al maíz almacenado, dentro del grano comienza a crecer un pequeño insecto que se come la harina del maíz y puede acabar con producción, con el almacenamiento de ese maíz, ¿sí?
Entonces, esta raza de Naltel es resistente ante esa plaga. La plaga se le conoce como nombre común, gorgojo del maíz, ¿sí? Entonces, este maíz se puede almacenar por mucho tiempo y no va a ser afectado rápidamente por el gorgojo. Entonces, acá hay genes que se pueden utilizar para hacer mejoramiento genético de algunas variedades más rendidoras y por lo tanto buscar o combatir la plaga del almacenamiento del maíz, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que no debemos de descuidar. También la precocidad en cuanto a días a la cosecha del fruto, que va de un mes a, a mes y medio aproximadamente. Sí, que puede ser de que no sea una mazorca muy grande, que no de grandes rendimientos, pero su valor genético es lo que importaría en este momento, ¿no? Las características en cuanto a proteína nos dice que tiene 12.1%, el de color naranja, porque también hay diversidad en cuanto a colores. Hay color blanco, hay color naranja, hay color rojo, hay color negro, entonces color morado. Y el de color naranja, pues dicen los estudios que contiene 12.1% en cuanto a proteína y 10.40 para el de color blanco, ¿no? En cuanto al almidón, tiene 35.5, mayor posibilidad para obtener contenidos altos de fibra y de germen. Se utiliza para hacer palomitas, atole. También se puede nixtamalizar en seco. Tiene propiedades medicinales y también conocimiento cultural que engloba todo este manejo del maíz Naltel, ¿no? Se reporta resistencia al ataque del gusano cogollero y al gorgojo. En la clase anterior preguntaron del gusano cogollero. Entonces, de esta variedad Naltel se ha sacado una variedad resistente al gusano cogollero y altamente productiva. Esta variedad se llama variedad Nalshoy y lleva el nombre de Nalshoy porque se hizo en la comunidad de Shoy, una comunidad que se encuentra entre Peto y Tzucacap, donde los milperos de esta localidad fueron cruzando diferentes variedades de maíz, entre ellas el Naltel, para buscar rendimiento en granos y buscar resistencia ante gusano cogollero y el almacenamiento y el gorgojo de almacenamiento de los granos, ¿no? Acá vemos la otra variedad dentro de la especie Sea maíz, que es la variedad mejenal. Esta variedad tarda 62 días en cuanto a la producción, a la cosecha, y es una planta un poco más alta que la Naltel. Vimos que el Naltel llega a medir entre 1 metro, 1,20 m. Esta ya alcanza 2.16 metros. La mazorca también se logró crecer en cuanto a tamaño. Recuerden que el Naltel, el tamaño de la mazorca iba de 8.5, acá ya llegó a 11 centímetros. El número de hileras también, por eso el campesino lo cultiva, porque es altamente rendidora. Tiene entre 14 a 16 hileras alrededor de la mazorca, ¿sí? Y esto lo hace rendidor. Promedio de granos por hilera tiene de 28 a 30 granos. Es decir, si yo cuento de un punto hasta el punto final, el número de granos de la mazorca debe de tener una media de 28 a 33 granos, ¿sí? El endospermo contiene 11.5% en proteína, 39.80% de almidón, y sus ventajas es muy utilizado para hacer más, porque permite fácilmente la nixtamalización de esta variedad. Luego tenemos la variedad que también se le conoce como de ciclo intermedio, porque está entre la Naltel y está entre el Nucnal, entre la Xnucnal. Y esta variedad de ciclo intermedio se le conoce como el Tzitbacal, ¿sí? Generalmente
sus días a la madurez van de 83 días, 3.5 meses tarda para llegar a la cosecha de frutos inmaduros. La altura ya es mucho más alta, la planta ya tiene 3.1 metros de altura y la mazorca ya es mucho más grande. Va de 14 centímetros a 18, de 14 a 16 centímetros de longitud. ¿Sí? Los granos tienen de 3 a 5 centímetros de longitud. Es decir, cuando se desgrana esos granos que están pegados al bacal, se mide de la base hasta aquí y nos indica que es un maíz tipo dentado o maíz grande, un grano grande, y que debe tener entre 3 a 5 centímetros de longitud. ¿Sí? El bacal, por eso se le conoce como tzit bacal, porque el bacal es muy delgado, donde están expuestos, insertados los granos, el bacal es muy delgado y eso hace que el grano gane en cuanto a tamaño del grano y en cuanto a rendimiento, ¿no? Tiene entre 8 a 12 hileras, si las contamos de aquí, de un punto de inicio a todo alrededor, hasta el punto, llegar al punto de inicio, debe de tener entre 8 a 12 hileras. Y en cuanto al número de granos por hilera, vean que ahora alcanza 50 granos por hilera, mientras que el mejenal tenía entre 28 y 33, si no me equivoco. El endospermo contiene de 60 a 69.92% de almidón, 9.02% de proteína y 8% de lípidos, de grasas. ¿Sí? Es una planta que soporta la sequía. El campesino por eso le gusta sembrar esta variedad, porque si es un suelo pedregoso con escasez de lluvias, se puede cultivar y puede soportar esa escasez de suelo y de lluvias. ¿Sí? El único inconveniente que tiene este maíz es que es muy alto y también la planta es muy delgadita. La mazorca es muy grande y eso hace, por ejemplo, de que muchas veces un vientecito que venga pues bote la planta. A este término se le conoce como el acame, ¿sí? Entonces tiene aquí la mazorca y como es muy alto y el tallo es muy delgado, con un viento que venga, pues la tira y se puede perder la cosecha de ese maíz. Esa es la única desventaja que tiene esta planta, esta variedad de maíz que es el silvacal, ¿sí? La última variedad es el Xnupnal, conocido también como tuspeño. Se le conoce también como de ciclo largo. Vean que su maduración va de 4 a 4.5 meses en cuanto a la cosecha de frutos inmaduros. La altura de la planta es de 3 a 0,8 metros. La longitud de la mazorca va de 14.5, no es tan grande como el cisbacal, ¿sí? El número de hileras tiene de 12.5 y el número de granos por hilera puede llegar hasta 40 granos por hilera de esta mazorca, ¿no? El contenido del endospermo, cuando hablo del endospermo hablo completamente del grano. Nos dice que tiene entre 9.5 a 10.08% de proteína y 78% de almidón. Es muy apreciado porque en el proceso de nixtamalización se puede hacer diferentes tipos de masa y de pozole, y es uno también de los más cultivados en la milpa maya, ¿no? Si es para hacer tortillas, si es para hacer atoles, si es para hacer, ¿qué será? Extraer la harina para poder diluir en algunas comidas. El maíz también es acompañante de algunas comidas que hace que espese. También es preferido por eso, ¿no? Y se dice de que es una de las variedades más cultivadas de maíz aquí en Yucatán, ¿no?
Y eso explica también la diversidad en cuanto a sus colores que hay del maíz, porque es una variedad muy apreciada y muy cultivada. Generalmente lo vamos a encontrar en casi todas las milpas cultivadas. Y esto hace de que incremente en cuanto al color del grano, teniendo desde el amarillo, el blanco, hay un color que le conocen como el Pich Cristo, que es un color rosado, y se le pone así porque dicen que es el color del corazón de Cristo. Es el ejú. El ejú es un grano de color entre morado y negro, ¿sí? El chacchop, que es un color de maíz de grano rojo completamente, un color muy llamativo, muy bonito. Hay uno que también que se le conoce como granadanal, que también es un color rosado, pero no tan fuerte, tal vez un color como el rosa mexicano. En cambio, este Pich Cristo es un color rosado un poquito más fuerte, ¿no? Y el Wopnal, que es un color de maíz en pinto, en la cual podemos encontrar más granos negros, podemos encontrar granos morados, granos azulados. Es un collage de colores que se pueden encontrar en de este color en cuanto al Womnal, ¿sí? Entonces eso es en cuanto al maíz. Y acá solamente les comparto este estudio que hizo el CICI de la diversidad de maíces y los riesgos que tiene en cuanto a la pérdida de esas variedades. Por ejemplo, vean que en Campeche solamente el 1% de las milpas se encuentra cultivado el tzitbacal y el 40% corresponde al xnucnal o el tuspeño. Lo que les comentaba que se prefiere mucho más cultivar esta variedad y no las otras. En Quintana Roo, por ejemplo, se cultivan dos variedades nada más, el tuspeño y el naltel. El naltel un 3% de los agricultores lo tienen, ¿sí? Y en cuanto a Yucatán, en algunas milpas, por ejemplo, de Peto, de Tzucacab, de Valladolid, se cultivan las tres variedades de maíz en la milpa, ¿no? Desde el xnucnal, del tzitbacal y el naltel se pueden encontrar, claro, con menor proporción el de tzitbacal, y esto lo vuelvo a poner, el naltel, perdón, y esto lo pone en riesgo, ¿sí? Dice, la península de Yucatán tiene presente 4.7% de la diversidad de razas reportadas en México. El bajo número de razas puede ser atribuido a la difícil y particularidades características de la región que imponen condiciones ambientales muy restrictivas al cultivo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que esas tres razas que se cultivan, que se vienen cultivando año con año en Yucatán, pues se han adaptado muy bien a las condiciones agroclimáticas. Si se trae, por ejemplo, un maíz, una raza de maíz de Puebla, donde el clima es frío para Yucatán, pues va a ser muy complicado que ese maíz se adapte y se pueda cultivar. Entonces, por eso dicen y le atribuyen de que esas tres razas están adaptadas a esas condiciones de suelo, de temperatura del estado de Yucatán, y las otras 59 pues están también adaptadas a otros tipos de agroclimas, ¿sí? Entonces eso es en cuanto al maíz. Recuerden, tres razas importantes para reportar, y de esas tres razas importantes pues tenemos que ver cuáles son los usos que se le pueden dar mediante la cocina típica de Yucatán, ¿no? En cuanto a cucurbitáceas, a calabazas, tenemos también una gran diversidad muy amplia. Tenemos tres razas. Tenemos la cucurbita angiosperma, la cucurbita morchata y la cucurbita pepo. Y dentro de estas especies también hay diversidad en cuanto a razas y cultivares, como ya lo hemos visto en el maíz, ¿no? La calabaza es un cultivo muy noble. Es un cultivo que se puede establecer en condiciones de, de precipitaciones muy limitadas.
Y la calabaza en general, casi todas las cucurbitáceas no demandan mucha agua, se adaptan bien a suelos pedregosos y dan muy buenos rendimientos cuando el manejo agronómico fue el indicado, ¿no? Y otra ventaja es que se puede comer casi toda la planta. Vemos, por ejemplo, que los frutos inmaduros contienen proteína 1.42%. Las flores contienen un mayor contenido de proteína, 26.94%. Los tallos inmaduros también se pueden consumir y contienen 4.2%. Las semillas que nosotros ya molemos, tostamos y molemos y las convertimos en polvo, contienen aceites que van de 39% y contiene proteína 44%. Incluso se dice que contiene mayor proteína que la leche y de aquí se puede sacar una leche artificial con un contenido de proteína superior al de la leche, ¿no? Frutos inmaduros se utilizan para hacer dulces, alimento para animales, por su alto contenido en potasio. También contiene potasio y por lo tanto tiene diferentes usos, ¿sí? Acá vemos a cucurbita moschata, esta cucurbita que la conocemos como yashkun o mejencún, que la encontramos muchas veces en el solar maya cultivado. Lo encontramos también en parcelas donde hay riego y también la podemos encontrar en la milpa maya, ¿no? Los frutos pues tienen una gran diversidad de tamaños y formas, que por ejemplo algo típico que caracteriza a esta especie, Cucurbita moschata, son estas costillas promulgadas que se ven, ¿sí? Eso no se ven en otra variedad de calabaza, ¿sí? Cuando ustedes cortan una calabaza, pues si tiene esas costillas muy pronunciadas, pues ya sabemos que es Cucurbita moschata, ¿no? En cuanto a las semillas son pequeñas, acá no se alcanza a ver, pero están pintadas de un color entre gris y blanco. Son semillas pequeñas, tienen un contorno grueso, a veces muy grueso, muy pronunciado, y son elípticas ovaladas, márgenes muy pronunciados, y los usos que se le da a la pepita son tostadas y molidas para diversos guisos, frutos tiernos como verduras y frutos maduros en dulce, ¿sí? Entonces esos usos se le puede dar a la semilla, pero también el fruto, pues en estado inmaduro, pues ya sabemos que se consume, ¿no? En los pucheros, en los caldos que se preparan. Generalmente es esta variedad de calabaza, la calabaza local, que es el mejencún, que tenemos aquí, ¿no? Hay variedades en cuanto a la forma de los frutos. Por ejemplo, acá vemos ese mejencún, es la calabaza de ciclo corto de maduración que va de 3.5 a 4 meses. Los frutos llegan a medir hasta 14 centímetros de diámetro. Cuando maduran, esto solamente lo observamos cuando ya están maduras. El pericarpio es de color café, como lo estamos viendo acá, un poquito oscuro, con algunos bordes de color oscuro, y esto nos indica el tipo la variedad de calabaza que es, ¿no? Generalmente esta variedad no contiene mucha semilla. Muchos agricultores siembran estas variedades no para consumir como verdura, sino para extraer la pepita, porque la pepita es muy bien pagada, ¿sí? Entonces, en cuanto a variedades, pues prefieren cultivar esta porque tiene un contenido alto no tiene un contenido alto. Generalmente se utiliza para verdura, para consumo en tierno, ¿sí? Esta que vemos acá, que es de un color blanco, el Shnuhkun, de ciclo largo, el Shnuhkun, de maduración de 4 hasta 6 meses. El fruto puede llegar a medir hasta 40 centímetros de diámetro. El pericarpio es denso, duro, en color blanco. Acá vean, todavía se logra ver las costillas que tiene esta variedad. Acá también se ven algunas costillas, no sé si lo alcanzan a ver, eso es típico de esta variedad, ¿sí?
En cuanto al color, pues acá vemos que es un color mucho más blanco. En cuanto a forma, vemos que es mucho más alargada que la Mejencún. Esta es como más achatada y esta es más alargada, es más grande. Estas variedades son las que tienen mayor contenido de semilla y son las que se dejan madurar completamente en la milpa. Estas, cuando ya están maduras, se parten a la mitad y toda la semilla se extrae, lleva un proceso de lavado y de secado y posteriormente pues ya se vende la semilla. La pulpa muchas veces se utiliza para hacer dulce, o se utiliza también para moler y se le puede dar a los animales de traspatio. El cerdo, la gallina, el ganado consumen de esta pulpa que no se utilizó porque se consumió nada más la semilla, ¿no? Y así vemos otra gran diversidad de especies que caen dentro de esta especie que es Cucurbita moschata, ¿no? Formas más achatadas, con costillas más prolongadas. Por ejemplo, a este se le conoce como calincún. Este, como verdura, es muy bueno, pero para producir semilla, no. Vean el pequeño tamaño que tiene, donde almacena la semilla, no tiene mucha cantidad de semilla. Este se asemeja como una calabaza italiana, no tiene tanta semilla. Vemos esta, se le conoce como el chaicún, y este color pues es típico, no sé si conocen a la serpiente de chaicán, no recuerdo cuál es la especie, pero hay una serpiente que es muy parecida a la piel, a la piel de la calabaza, y por eso le ponen como chaicún. Y esta también es como la que vimos en la imagen anterior. Esta sí tiene un gran contenido de semillas en su interior y también se deja madurar para cosechar la semilla y darle ese proceso, ¿no? Acá vemos algunas especificaciones de las variedades de Mejencún y de Xnupkún. En cuanto al tamaño eh, del fruto, en cuanto al color también de la pulpa, algunas variedades que se han descrito por algunos investigadores de esta diversidad de calabazas que se tienen aquí en Yucatán, ¿no? Esa corresponde al cucurbita, cucurbita moschata, y la que vemos ahora es la cucurbita conocida como pepita gruesa, también conocida como shkaita, y su nombre científico es Cucurbita angiosperma. Se presume que es una de las especies domesticadas aquí en Yucatán. Incluso se menciona que en la sierrita de Ticul fue donde se encontraron los parientes silvestres y algunos indicios de polen y de frutos que ya eran domesticados desde la época prehispánica, ¿no? Las semillas son desde el punto nutricional el producto más importante, pues tiene un contenido alto de aceites, 39%, y aún más de proteína, de un 44%, más proteína que la leche y que el huevo, ¿sí? Aparte de que estas calabazas, sobre todo esta variedad, se adapta muy bien a suelos que han sido contaminados. Eh, yo estuve trabajando un tiempo en Campeche, en la ruta PUC, en la ruta de los Chenes, y hay una inmensidad de campos de menonitas donde se cultiva maíz, pero con fertilizante. Después de haberse cultivado unos 5 hasta 8 años el maíz, esos suelos se contaminaron, se salinizaron y ya no podían seguir cultivando maíz en ese lugar, de tal forma que se abandonó esos terrenos de cultivo porque ya estaban salinizados con tanto fertilizante que se le puso. Y se encontró de que la calabaza, este tipo de calabaza, la angiosperma, se adapta muy bien a ese tipo de suelos salinos. Y bueno, limpiaron otra vez el terreno y comenzaron a cultivar la shkaita, aunque no es un cultivo importante para ellos, pero por la alta demanda que comienza a tener la calabaza, la cucurbita angiosperma, pues ya lo integraron en su sistema productivo, ¿no? Acá vean la imagen, es lo que les comentaba, acá no se aprecian los lóbulos,
las costillas pronunciadas como en cucurbita moschata. Vemos un color blanco con manchones verdes. Es oblonga, completamente oblonga. Puede medir hasta, ¿qué será? Unos 30, 40 centímetros en cuanto a crecimiento del fruto y un peso de unos de 2 hasta 4 kilogramos. Es una calabaza muy pesada. Tiene un alto contenido de semillas, también se ha ido seleccionando al respecto. Vean que la semilla es mucho más larga, es mucho más grande también. Estas semillas son las que se tuestan, se le pone sal y las comemos como fritura, ¿no? La pulpa, la calabaza se puede comer tierna, se hacen guisos con ellas, por ejemplo, cuando se hace el joroch de calabaza, se prefiere prepararlo con esta calabaza, con la cucurbita angiosperma, ¿sí? Les hablaba también del agua de calabaza, de la calabaza ashkaita, que se prepara, que se cuece con maíz y se endulza con miel, y es un agua muy exquisita de calabaza, ¿no? Las hojas también son muy diferentes a la de cucurbita moschata. Acá vemos, por ejemplo, la forma de la hoja, esta terminación en forma de lóbulos también, la hacen eh, propicias para poder identificar a la especie, ¿no? Entonces, tiene 3 lóculos bien pronunciados. La de cucurbita moschata es como una sola que hace así, en forma corazonada. Acá vemos que tiene una, tiene 2 y tiene 3 lóculos. El color blanco también es distintivo de esta especie. Estos manchones blancos que tienen distribuido en las nervaduras de la hoja también lo hacen distintivo para poder identificar a la especie que se tiene. Y la última calabaza que tenemos aquí en Yucatán es la calabaza atzolita, conocida, su nombre científico es Cucurbita pepo. Los frutos son redondos. Hay 2 tipos, puede ser oscuro, un verde oscuro o un verde más claro, ¿sí? El fruto es pequeño, el fruto se aprovecha como fruta y madura. No se no se cosecha cuando la planta ya está, cuando la fruta ya está madura. Las semillas prácticamente no tienen ningún uso, son muy bajas en aceite y por lo tanto no se cultiva eh, por la semilla más que por la fruta que se consume. Es una calabaza muy rica y de esta calabaza se hacen cruzas y sale la calabaza italiana, la calabaza zucchini, que es muy dulce y preferida para las ensaladas, ¿sí? Otra cucurbitácea, otro cultivo que pertenece a la familia de las cucurbitáceas, es el melón. No fue domesticado aquí en Mesoamérica, es traído de África tropical por los conquistadores y pues esta especie se adaptó muy bien, se cultivó muy bien por los campesinos en la milpa, la fueron adaptando a las condiciones de suelo y de precipitación y por lo tanto llegó a ser un cultivo muy importante en la milpa maya, ¿no? De tal forma que ya se tienen variedades de este cultivo que es el melón. Por ejemplo, tenemos esta, no sé si alguien lo conoce, en el mercado de Valladolid, creo que en la Casa del Pueblo pueden encontrar este melón. Es un melón muy rico, tiene un olor muy fuerte, muy penetrante, muy agradable. Es un melón que, vean, parece más también a una calabaza, a la cucurbita moschata que vimos que tiene estas costillas, ¿sí? A diferencia de que esta sí madura y obtiene un color amarillento. Tiene mucha pulpa y el fruto es muy dulce. Entonces fueron seleccionando de las variedades que trajeron de África, las fueron seleccionando hasta llegar a tener esta variedad. Es una fruta muy grande y por eso muchos no tiene ese valor comercial, ¿no? Porque hoy en día se están buscando frutas más pequeñas y no tan grandes. Ejemplo, las sandías que antes se buscaban por tamaño,
Ahora se están buscando semillas mucho más chicas, como las Charleston, como las sandías Baby, que son muy fáciles de resguardar en el refrigerador, que no ocupa mucho espacio y que pues sirve para alimentar 3 o 4 integrantes de la familia, ¿sí? En este caso, esta calabaza, este melón, perdón, pues también está en riesgo de perderse, ¿no? Está el Chinook melón de ciclo largo, eh, el mesocarpo es amarillento o verde, grueso, muy rígido. A comparación de del melón, el Chinook melón no tiene estas costillas como lo estamos viendo acá. Es más parecido a un melón chino, ¿sí? Es reticulato, no tiene este color amarillo del epidermis, del mesocarpo, del fruto, sino que tiene un color entre gris y verde, ¿sí? Eh, es más pequeño, no tiene tanto sabor en cuanto a dulzura y en cuanto a aroma se refiere. Otro cultivo importante en la milpa también es el pepino. El pepino también no fue domesticado aquí en la región, pero se ha adaptado muy bien en la milpa maya. Y la variedad que se cultiva aquí es esta variedad blanca. La variedad verde, no sé si han visto que en la comida tradicional muy pocos utilizan el pepino verde. Si es para panuchos, prefieren el pepino blanco. Si es para no sé, para comer en forma cruda, con sal y limón, también se prefiere el pepino blanco, ¿sí? Y también hay dos variedades de este pepino. El sac pepino, que es muy rápido en cuanto a su producción, es de 2 meses cuando ya comienza a producir. El fruto es claviforme, este tipo de fruto que tiene, en la cual termina como en un chupón, ¿sí? Y se va engrosando en la punta, se le conoce como fruto claviforme. Eh, es menos ácido, tiene un hábito rastrero, es decir, de que no trepa sobre los árboles, generalmente se va enredando entre las hierbas o entre las ramas que están en el suelo, y ahí produce, ¿sí? Mientras que el pepino verde sí necesita de un tutor, necesita tejerse una red para que pueda subir o plantarlo junto a un tutor. Eh, ¿Qué más? La sandía también es otro de los cultivos importantes. En maya se le conoce como unja, y hay una diversidad de sandías cultivadas dentro de la milpa maya, ¿sí? Está el mejensandía, que es de pericarpo blanco y delgado, guías que van de 2 a 5 metros, el número promedio de frutos es de 8 hasta 10 frutos, generalmente la semilla es blanca, y esta variedad se cultiva en el solar porque sí requiere cuidado, requiere agua. Hay otro que se le conoce como el chaipach, es este tipo de sandía que estamos viendo acá, que es pinta entre amarillento y verde. El pericarpio es oscuro y delgado y tiene entre 10 a 12 frutos. La semilla es negra y también se puede cultivar en el solar. La sandía, generalmente conocemos las sandías por su color típico, que es rojo, como lo estamos viendo acá, pero hay una variedad aquí en la milpa maya, adaptada también ya con condiciones de cultivo, en el cual la pulpa es de color amarilla, ¿sí? Muy dulce, muy rica esta sandía, muy jugosa, y que también ya se está perdiendo este tipo esta variedad de semilla de color, de pulpa de color amarilla, ¿no? Y el sac nohoch sandía es una sandía muy grande, completamente blanca, todo el pericarpio es blanca, ¿sí? No tiene manchas, no tiene pronunciación, no tiene nada. Y esta es la que se cultiva en mayor proporción en la milpa maya, junto con la ansandía, que es la sandía amarilla. Estas dos son las que van en la milpa, acompañadas, ¿sí? Tenemos otras calabazas. La calabaza, por ejemplo, el calabazo, la legendaria cicenaria,
conocida como el chuk, y el leg, que sirve para guardar tortillas, que también por el desuso que se le ha dado, estos cultivos fueron desplazados por el vidrio y por el plástico. Por ejemplo, el chuk, que servía para llevar agua en la milpa, en los planteles de Nequem, pues fue desplazado por el plástico y se dejó de cultivar. Ya no se busca el tamaño que sea grande, el fruto, sino más bien frutos pequeños. Se están modificando, por ejemplo, en Valladolid. Los campesinos están seleccionando variedades pequeñas de frutos pequeños porque los están vendiendo como artesanías. Ya no las usan para almacenar agua, sino que le están dando otro valor como venta de artesanías. Lo mismo que el LEC. Con el LEC pues ya no se utiliza casi en los pueblos resguardar la tortilla dentro de este recipiente. Generalmente se adornan, se pintan, se pueden hacer lámparas con ello, y también es otro uso que ya se le está dando al LEC, ¿no? Que pertenecen a la legendaria cicenaria. Ambos son cucurbitáceas y esos son los usos que tienen. En cuanto a las razas de frijol, pues tenemos una gran diversidad en cuanto a los frijoles que se pueden cultivar en la milpa maya. El frijol se convirtió en uno de los 3 cultivos básicos de la milpa. No puede faltar en una milpa tradicional, así como el frijol, la calabaza y el maíz tienen que estar siempre asociadas en el cultivo de la milpa, ¿no? En Yucatán se cultiva 8.000 hectáreas de frijol en 3 sistemas de productivos: el intensivo, el semi-intensivo y en cultivos en sistemas agrícolas tradicionales. El intensivo es el cultivo de variedades mejoradas como la jamapan, la veracruzana, que se cultivan en monocultivo con fertilizantes, con cuidado de plagas y enfermedades. Y el semi-intensivo es combinación entre el manejo agronómico tradicional y el manejo agronómico convencional. Y en los sistemas de producción agrícola son las asociadas con el maíz y con la calabaza, como la estamos viendo acá. El frijol, todas las leguminosas, se dice que es la carne de los pobres, porque también tienen un alto contenido de proteína, y la proteína que no se consume la proteína animal, en muchas ocasiones en los pueblos indígenas no tienen el recurso para comprar carne y sustituyen el consumo de carne por frijoles, que les aporta la proteína, solamente que ya no es animal, sino que es vegetal, la proteína que se les da, ¿no? También dicen que tiene propiedades anticancerígenas. Se le ha dado muy buena promoción al consumo del frijol últimamente, sobre todo también porque es un cultivo que no requiere tanto manejo agronómico, que presta servicios ambientales. Sabemos que es un cultivo que fija nitrógeno en el suelo por el asocio que tiene con una bacteria que está en la raíz del frijol y que fija el nitrógeno atmosférico al suelo, ¿sí? De tal forma que mejora la calidad del suelo. Es una de las especies más cultivadas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una gran diversidad en cuanto a formas. Sí, te escucho. Perdón, es que quería rescatar esto que mencionó de que se considera como la proteína de los pobres, porque pues me parece que es pues no sé si llamarle problema, pero me parece interesante como incluso en una de los videos que nos compartió en la plataforma, Sí. hablaba una investigadora de cómo pues originalmente la alimentación de la milpa, pues su fuente principal de proteína sí tenía que ver más con las leguminosas que con la carne, ¿no? Que aunque sí se cazaba y todo esto que hemos visto, pues era como más limitado a fechas especiales y a celebraciones el consumo de carne, y en la vida cotidiana pues era más la leguminosa. Y como con la colonización pues también vienen procesos de discriminación y como
pues este tema como también elitista, ¿no? De considerar la carne como un alimento superior, cuando también se ha visto que el consumo en exceso de carne en la actualidad está causando problemas de salud, ¿no? O sea, no es que sea malo consumirlo, pero Sí. el cambio en estos hábitos de consumo y el aumento de, pues, de consumo de carne ha influido en la salud y también como, pues, como hemos visto en los sistemas productivos y la contaminación. Y también otro aspecto que me parece muy importante, que escuchaba el otro día en otra plática, es que Sí. pues igual es muy importante la producción de leguminosas, no solo para la nutrición humana, sino para la nutrición del suelo por el tema de la fijación de nitrógeno. Así es, Y ya. Katia, muchas gracias por tu aporte. Es correcto, el frijol, incluso cuando en la llegada de los españoles y comienzan a traer otros cultivos y promover el consumo de carne, pues hubo un tiempo en el cual decían que el que consumía el frijol, pues era como un signo de ser pobre, ¿no? Que no tenía dinero para comprar la carne eh, de origen animal, y esto ocasionó de que muchos dejaran o se sientan discriminados por el consumo de las leguminosas. Hoy en día vemos de que no es así, gracias a los estudios y a los avances que se han hecho, pues ya podemos rescatar mucho de esta cultura culinaria, ¿no? Las formas de cocción, las formas de preparación y de aprovechamiento de este cultivo, sobre todo por el gran aporte que tiene en cuanto a al contenido de proteína, ¿no? Y algunas propiedades medicinales. Yo estaba leyendo un artículo, creo que se hizo en los Estados Unidos, que conforme las personas fueron cambiando su dieta de consumo de frijol y comiendo mucho más carne, pues tuvieron mayor problemas de hipertensión, de obesidad, incluso de cáncer. Y el grupo de personas seleccionadas que se les daba ración diaria de frijol, pues no tuvieron problemas de salud en cuanto a los ya mencionados, ¿no? Y se les aportaba también la misma cantidad de proteína que la carne, ¿sí? Entonces es muy importante. El frijol ahora está tomando mucho auge en cuanto al consumo de ellos. Vemos algunas variedades. Hay una variedad que se conoce como el samá. Eh, el color de la vaina es el frijol samá. El color de la vaina es de color café claro, granos oscuros, tiene entre 14 a 16 granos, planta asociada con el maíz, ya que es una planta que trepa, es una planta trepadora, necesita del cultivo de maíz para que pueda trepar. Cuando no tiene el maíz, los campesinos cortan un bajareque, un palo largo, y la clavan cerca del surco de siembra para que el frijol comience a crecer ahí, ¿no? Está esta variedad que es el Chaxubimbul, es de color rojo, es este frijol que vemos. La verdad está muy rico la cocción de él. Se utiliza, incluso dicen que el que hace frijol con puerco, con esta variedad de maíz, de frijol, perdón, de frijol rojo, pues tiene un mejor sabor, ¿no? Son vainas oscuras, color rojizo, tiene de 8 a 10 granos por vaina. Comentaban hace, creo que la clase anterior, de que si existe alguna cocina, esos platillos tradicionales. Desafortunadamente, muchas de esas variedades ya no se cultivan en extenso o en la milpa se cultivan en menor superficie. Y por ejemplo, yo conozco gente que anda buscando esta variedad de frijol, el chaxubimbul, el frijol rojo, y no lo encuentra, ¿no? Para poder preparar el guiso. Yo creo que desde esa mirada de agronegocios, los que son agroecólogos y biólogos, tenemos que ver los usos de esas variedades, la demanda que tienen en la actualidad y comenzar a rescatar y cultivar estas especies para poder abastecer ese mercado que está demandando ese fruto, ¿no? O esa vaina. ¿Sí? Está el Xcolibul, que son vainas marrón, granos oscuros y son vainas
gruesas y alargadas, ¿no? Que es esta imagen que estamos viendo acá. Entonces, en cuanto a ciclos de maduración, ambos no hay diferencias en cuanto si hay ciclo corto o ciclo largo. Generalmente las variantes son el color y también la forma de la planta, que muchas de ellas pues necesitan de un tutor para poder crecer sobre la planta, ¿no? Y acá están los ibes. La verdad no puse todos, porque también hay una gran diversidad de ibes, de Phaseolus lanatus, que también es un cultivo que solamente se cultiva en temporal, aunque hay estudios del CICI y del INIFAP que se pueden cultivar prácticamente todo el año, pero como son cultivos que van asociados con la milpa maya, termina el ciclo de producción de la milpa y no se sigue cultivando estas variedades. Entonces, y también hay una demanda alta, sobre todo de los granos rojos, los granos blancos, y este grano que se le conoce como molición es de color blanco por el sabor exquisito que tienen. Muchos la buscan para hacer potaje de ibes y otros guisos, y escasea mucho estas variedades, ¿no? Entonces está el molición, que es de forma redonda, el Sac-Mehem, que es de forma cuadrada, que es esta que estamos viendo acá, Sac-Mehem, Chak-Ip, es el Poxicatzutzui, que viene siendo esto, que asemeja al corazón de la paloma torcaza de monte, y por eso se le pone esto traducido al español significa corazón de tortolita, ¿sí? Grano redondo, sabor dulce. El chaksak, que es el grano cuadrado semirredondo. Y tenemos el bacalar, que es este grano, ¿no? Que es una variedad nueva, es una variedad que se cultivó en Quintana Roo, en la zona de Bacalar, y por eso lleva ese nombre de Bacalar, ¿no? Y los espelones, que también hay una gran diversidad de espelones, del espelón grande, del espelón pequeño, en cuanto a ciclos de maduración. Y esto también permite mucho en cuanto a la diversidad de guisos que se pueden preparar con ello, ¿no? El espelón se puede cultivar solo o también se puede cultivar en asocio, solamente que cuando se cultiva en asocio con el maíz, pues es necesario doblar la planta de maíz para que le entre luz a la planta y comience ya a producir las vainas. Entonces tenemos el espelón, tenemos la lenteja, que también es un cultivo nuevo que se introdujo en la milpa maya. Se adaptó muy bien porque no demanda tanta exigencia de suelo, se adapta bien en suelos pedregosos y aguanta mucho la sequía. Esto no estaba incluido en la dieta de prehispánica, pero en la actualidad ya se están cultivando para consumo. Tanto así que hay variantes en cuanto a color, el lenteja, que es el grano de color amarillo, el tabasqueño o lenteja, porque proviene de Tabasco y se cultivó en la milpa maya. El tzitziba lenteja es esta lenteja pinta que estamos viendo acá, y bueno, fue cultivada aquí en la milpa maya, ¿no? Hay otros cultivos, tenemos la jícama, que es una leguminosa también, pertenece al frijol, y generalmente se consume como fruta. Tenemos el Ipomea batata, el camote, y otras especies de cultivo como los raíces y tubérculos, que estos no son cultivados, son tolerados algunos dentro de la milpa maya. Tenemos el macal, la Jantomona yucatenense, que en temporada de escasez, por ejemplo, cuando el maíz ya no hay, cuando el frijol se ha cosechado y la calabaza, y el maíz, la milpa nueva todavía no comienza a producir, el campesino va a su milpa que abandonó y comienza a sacar esos tubérculos para su consumo, ¿sí? Para el consumo de estas raíces que permiten alimentar al campesino por lo menos un mes o 2 meses, cuando la milpa nueva comienza a producir sus frutos, ¿sí? Está el ñame, la Discorea alata, conocido también como papa voladora, que es una raíz
que también se consume. Se consume en dulce y también se puede hacer fritangas con ella, frituras con ella, y tiene un sabor muy, muy rico, ¿no? La yuca también es asociada en el cultivo de la milpa y que tiene características muy, muy importantes en cuanto a al aporte de vitaminas y proteínas. Diversidad de especies. Disculpen que fui un poco rápido, la presentación la va a mantener en Wadi virtual. Y creo que ya fueron varios. Pues era todo, era el tema preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto a esta plática.